buenas noches a los espectadores de esta nueva edición de Izquierda Socialista Conversa, El Mundo frente a la Pandemia. El día de hoy tenemos como invitada a la compañera Lourdes Flores. Ella es graduada en Ciencia Política y Sociología y Sociedad, Estado y Política en América Latina y especialista en Relaciones Internacionales Contemporáneas por la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, en Brasil, y magíster en Sociología por la Universidad Federal São Carlos de Brasil. Ella nos va a contar cuál es el panorama de este hermano país antes de la pandemia y bueno, poco a poco vamos a ir entrando al tema en sí de la pandemia. Buenas noches, Lourdes, esperamos tus palabras. Hola, buenas noches. Y en primer lugar agradezco pues a Izquierda Socialista por la invitación y también felicitarlos, ¿no? A la organización por fomentar este espacio de debate de la coyuntura nacional e internacional y por fomentar también el pensamiento crítico, sobre todo, ¿no? Dentro de una óptica internacionalista. Gracias, Lourdes. Lourdes Flores está en Brasil y nos va a narrar, nos va a dar detalles sobre el panorama del Brasil antes de la pandemia del COVID-19. Compañera, te escuchamos. Muchas gracias, compañero. Bueno, lo que vemos a nivel general creo que también, más allá de Brasil y de Perú, en los países de América Latina y en el mundo, es que el discurso político dominante ha intentado sostener que la crisis económica y social sería en realidad resultado del coronavirus y se habla de una normalidad, ¿no? Como un momento de equilibrio también económico y social que supuestamente habría venido siendo sostenido por el modelo, ¿no? Específicamente un modelo neoliberal del modo de producción capitalista. Primero hay que rechazar esto, ¿no? Porque el capitalismo es un sistema que se sustenta en las crisis permanentes, en las formas de acumulación requieren crisis para repotencializar la valorización de sus capitales y para resolver los impases de la sobreproducción, de la excesiva financiarización de la economía, que se encuentran como núcleos de esta forma sistémica de ser, ¿no? Más bien lo que vemos es que la pandemia está acelerando y evidenciando la precariedad en la que viven las masas trabajadoras y que no hay por qué desgastarnos buscando salidas reformistas que intentan pintar o buscar un rostro humano al capitalismo, que en realidad es un sistema inherentemente destructivo, inherentemente precarizador. Entonces, las ideas que están surgiendo desde las burguesías es en realidad intentar modificar algo sin cambiar la esencia, ¿no? Una sociedad fundamentada sobre todo en la explotación. Entonces, por otro lado, también vemos en los países que los capitalistas están desesperados porque los trabajadores salgan a trabajar, demostrando que sí necesitan trabajo vivo para crear valor, para posibilitar la acumulación. Y en el colmo de la inversión de las relaciones sociales vemos que se da importancia o se le otorga características humanas al mercado, ¿no? Que se pone nervioso, el mercado está desconfiado, que el mercado hay que darle calma y a la población nada. Y eso es lo que está pasando aquí en Brasil, ¿no? En esta dialéctica vida-muerte, la muerte está ganando porque se está apostando sobre todo a cuidar los bolsillos de la burguesía, gran burguesía brasileña, ¿no? Entonces, para situar un poco al público que nos está escuchando ahora y para introducir un poco el contexto político brasileño, es necesario hacer una diferencia entre los partidos, o bueno, en especial el Partido de los Trabajadores, que había llevado al poder a Lula da Silva y a Dilma Rousseff, y que después sufrió una destitución. Dilma Rousseff fue destituida y desde entonces ocurrieron cambios impensados en la política y en la economía brasileña, ¿no? Hasta el día de hoy Brasil tiene cerca de 365,000 casos de infección, de infectados por coronavirus, ¿no? Y de los cuales 150,000, o sea, menos de la mitad, se han recuperado. Lo más lamentable de esto es que hay 23,000 fallecidos, con lo cual Brasil se sitúa como el segundo país
a nivel mundial con más infectados por coronavirus, solo después de Estados Unidos, ¿no? Según los datos oficiales, Sao Paulo es una de las regiones que está más afectada y que ya está llegando al tope de sus camas disponibles para atender a los infectados. Ya está sobrepasando el 90% y en la unidad de cuidados intensivos está pasando el 80%. Ya en otros estados de Brasil, como Pernambuco, como Pará y Amazonas, ya se llegó al límite. Entonces, aparte del coronavirus, acá hay que luchar con otro virus, que sería el presidente, ¿no? O sea que desde que asumió el poder Bolsonaro, Brasil se está orientando en realidad aceleradamente a la destrucción económica e institucional, ¿no? Se ha vulnerado totalmente el Estado de Derecho y sin contar el genocidio que estamos viviendo. Entonces, a nivel mundial sí se conoce el desprecio que muestra este sujeto para con la vida de su población, pero pretendo en esta exposición o bueno, en esta conversación adentrar un poquito más cuáles son las características, ¿no?, de este proceso. Bueno, antes del COVID, sí, bueno, como estabas diciendo, había surgido en los años 80 un movimiento aglutinador de las izquierdas, ¿no?, que estaba marcada, por ejemplo, con la formación del Partido de los Trabajadores, con la formación del Sindicato Único de Trabajadores, con el movimiento Sin Tierra, que es uno de los movimientos más grandes a nivel mundial, que se situaban en rechazo de la lógica militar, del periodo militar que se pasó acá con la dictadura del 64, ¿no?, que llegó hasta los años 80. Después de eso, junto con los otros países de América Latina, en los años 90 se dio una profundización neoliberal con Fernando Collor, Enrique Cardoso, aquí, y recién en el año 2002 surge, bueno, el PT puede llegar al poder con Lula da Silva, y que era un sindicalista importante, ¿no?, y se vence así al ala ultraconservadora de la derecha neoliberal acá en Brasil. Al PT se le puede analizar desde distintas dimensiones, entre aciertos y errores. Al final se vio que sí se adoptó políticas reformistas que no alteraron mucho tal vez la estructura de producción y reproducción de capital y la propia concentración del poder, ¿no?, en manos del capital financiero brasileño. Pero es necesario señalar que o dar crédito al impulso de políticas democratizadoras en cuanto a educación y salud universal, ¿no? Ya más adelante los medios de comunicación y la derecha brasileña, cansados de otorgar cierta distribución de la riqueza por medio de programas sociales, se unieron para sacar a Dilma Rousseff del poder en un proceso que duró más o menos 9 meses. Temer asume el poder de agosto del 2016 hasta diciembre del 2018 y las clases dominantes aprovechan este periodo para promover una serie de reformas que chocaban con sus intereses, de los que yo resalto dos, ¿no? La reforma trabalhista o laboral, donde se ataca la CLT, es decir, la ley del trabajo que se había implementado en 1943, justo en el gobierno de Getúlio Vargas, que reglamentaba relaciones individuales y colectivas de trabajo en las áreas urbanas y rurales, y que había sufrido modificaciones, pero siempre con la vigilancia, ¿no?, de los sindicatos y de los movimientos sociales. Temer promueve una reforma dentro de la ola neoliberal para radicalizar la explotación de los trabajadores, porque la excusa es modernizar, entre comillas, lo que eran vistas como leyes viejas, ¿no? Serían leyes que desalientan la inversión y que lo moderno vendría del lado de lo flexible. Se exalta la figura del emprendedor, que en realidad es un eufemismo para decir a las personas que se autoexplotan, ¿no?, que supuestamente definirían el tiempo de trabajo, su salario, depende siempre todo del esfuerzo, pero no hay un contrato detrás, ¿no?
A partir de aquí se ve que el empresario brasileño no tiene ninguna obligación con los trabajadores y ahora vemos en qué resultaron estas reformas, ¿no? Que fue el aumento de la informalidad, que ya está sobrepasando el 40%, el aumento también de la población que vive en la extrema pobreza, que después de esta reforma se aumentó en un 70%, que, y que ahora borda los 20 millones de personas. También la tercerización laboral, el desmonte de la seguridad social, etcétera. Y por otro lado, también otra cuestión es la reforma en el sistema de salud, ¿no? Con la enmienda constitucional número 95 se congela los gastos en salud por 20 años. Temer lo congela y como si no hubieran nacer más brasileños, como si no se podría implementar más tecnología en el sector salud, y lo que configura un ataque al sistema único de salud, ¿no? Que aquí llamamos el SUS, y que es en realidad un sistema de salud que atiende a la población más pobre, que no tiene dinero para pagarse clínicas privadas. Entonces, todas estas reformas son más o menos antecedentes de la crisis por la que estamos pasando ahora. También hay una persecución al programa Médicos Sin Frontera, que traía médicos cubanos aquí para atender a zonas lejanas, zonas rurales, etcétera. Eso sería más o menos un panorama antes del COVID, ¿no? Sí, compañera, eso también creo que ahí podemos ver cómo fue deteriorándose todos esos derechos que se habían ido ganando durante el gobierno de Lula y también el de Dilma Rousseff. ¿Cuál es la impresión de la gente que veía ese cambio en las políticas de salud, de educación y laboral? ¿Qué En impresión, qué realidad reacción tenía el pueblo sí, ante ese cambio? una impresión muy positiva, ¿no? Especialmente por los programas de acceso a la universidad, créditos educativos, el programa Bolsa Familia, un programa modelo a nivel mundial para reducir la pobreza en las personas más vulnerables, dándole una bolsa mensual. Se crearon más universidades y creo que los programas han sido bien vistos, muy bien aceptados por la población brasileña. Pero hay todo un conjunto de mecanismos por parte de los grandes medios de comunicación y de la derecha para desacreditar, por medio, por ejemplo, de un discurso de la corrupción, ¿no? Que muchas veces no ha sido probado, pero era presentado en desigual manera con otros procesos de corrupción que sí eran probados, por ejemplo, en varios personajes conocidos de derecha aquí. Tanto así que se impuso una campaña de persecución a Lula da Silva y a la izquierda en general, ¿no? Pronto todo que no era a favor de la derecha era comunista, socialista, etcétera. Y entonces ahí viene como que el giro conservador, ¿no? Ya que ya empieza con Temer, pero que se profundiza con Bolsonaro. Sí, esa era parte de lo que nos contaste, ¿no? Cómo ese giro que se da con Temer se ha profundizado y radicalizado con Bolsonaro. Eh, ¿Cómo, a tu parecer, cómo fue el ingreso de Bolsonaro en la política? Se veía, se notaba desde un comienzo que él tenía esa inclinación hacia políticas ultraderechistas o se pintaba, digamos, de otra forma? En el caso brasileño pareciera ser que este giro conservador sería como una venganza histórica de la burguesía con los avances sociales de este país, ¿no? Se caracteriza por la ovación de la militarización, una ideología, la promoción de una ideología ultraconservadora sobre la iglesia, podríamos decir así, que la puesta en práctica de la muerte colectiva, ¿no? Y de un nacionalismo solo ideológico, que al final termina calando a las clases más populares, ¿no? Vemos aquí casos con banderas de Brasil, gente que sale a apoyar a Bolsonaro con la camiseta de Brasil, como si él sí representara los intereses de este país.
y es solo ideología, porque no tiene correlato con la realidad ni con la práctica. Y más adelante puedo explicar por qué, ¿no? Por ejemplo, la venta masiva de empresas estatales aquí. Entonces, ¿quién es Bolsonaro en todo esto, no? Primero que nada, pienso que Bolsonaro es un personaje que no negocia, ¿no? Es un déspota que promueve un discurso de odio sin tener conciencia de su función como líder de un país. Es un personaje que representa la camada de las altas jerarquías militares acá y su núcleo básicamente es miliciano, ¿no? Y también pienso que no es bueno personificar las cosas, ¿no? Porque de Bolsonaro puede decirse que es un loco, un psicópata, como es visto a nivel mundial, ¿no? Como Donald Trump, por ejemplo. Pero hay que preguntarnos qué está haciendo él que otro fascista no haría en su lugar, ¿no? Con este pueblo masacrándolo. Se trata más bien, para mí, debemos verlo como un proyecto económico y político que resulta muy funcional a los intereses de la gran burguesía brasileña, que permite recuperar los espacios de acumulación capitalista vía precarización de la fuerza de trabajo en este país. Y ya si el armazón de este proyecto es básicamente militar, se compone de militares y grupos paramilitares que ejercen poder especialmente en Río de Janeiro y que controlan grandes negocios que tienen que ver con servicios de seguridad privada para empresarios, y se habla incluso de redes de contrabando de armas, de redes de extorsión. A este negocio se dedica Bolsonaro y toda su familia, que además no son nuevos en la política formal. Bolsonaro tiene muchos años de participar en la política formal brasileña y todos sus hijos están ocupando algún cargo en la política de este país, ¿no? Pero también tenemos que tener presente que Bolsonaro es una figura muy contradictoria, ¿no? Por un lado, viabiliza la acumulación capitalista de la clase dominante en Brasil y al mismo tiempo lo coloca en riesgo, generando disputas al interior del poder, ¿no? Porque un personaje de esa naturaleza no pasa también desapercibido, incluso para la legitimidad dentro de la nación y también la legitimidad internacional, ¿no? Eso es el núcleo militar que ahorita está gobernando Brasil. Y vemos, por ejemplo, un ejecutivo que está compuesto por varios militares, cuya formación tosca, si se quiere bruta, no les permite ver más allá de sus conveniencias, no tienen adhesión con la población en general en términos de, por lo menos en términos de políticas compartidas como sería la salud. Hay muchos militares que están en el gobierno y son herederos de la dictadura del 64. Y uno no puede imaginarse, pues, quién está, en qué manos está la salud pública, ¿no? Cuando se ha sacado a 2 ministros en menos de un mes. Hace poco a uno por no estar a favor de la cuarentena y al otro por estar en contra del uso de la cloroquina, por ejemplo. Y ahora en el Ministerio de Salud está un militar. Justamente ayer hubo una concentración y Bolsonaro con este ministro aceptaron el uso de la cloroquina para pacientes con COVID, algo que ni siquiera está científicamente comprobado, ¿no? Y es por eso que podemos decir que aquí el coronavirus solo vino a profundizar la crisis que ya estaba en marcha. El plan económico de los ministros de Temer y Bolsonaro fueron totalmente antipueblos, ¿no? Y actualmente el ministro de Economía, Paulo Guedes, aplica una agenda ultraliberal que, aparte de subordinarse sin límites a los Estados Unidos, promueve la desindustrialización de la economía, ¿no? Y la reprimarización de la economía. Tenemos a un ministro de Economía que está a favor y que exhorta a vender bancos nacionales, a privatizarlos, aprovechándose de la crisis, ¿no? Es decir, que, como les decía, el discurso nacionalista es en realidad una farsa, porque en la práctica los militares son profundamente antinacionalistas, están rematando a su país y mediante una diplomacia mediocre, por ejemplo, se arrodillan sin límites a Estados Unidos, endiosan a la figura de Donald Trump, por ejemplo,
Y no sé qué van a decir ellos ahora que se enteren, por ejemplo, que Estados Unidos ha cerrado ya las puertas para vuelos procedentes de Brasil. Y mientras ellos están ahí en sus negocios, la gente está muriendo acá. Sí, gran parte de lo que podemos sacar como resumen de varias entrevistas que hemos hecho a compañeros de Panamá, de Ecuador, de Colombia, es que esta crisis, esta pandemia lo que está haciendo es recrudecer los males propios del sistema capitalista con su carácter neoliberal aquí en Latinoamérica. Este, ya, mencionaste, bueno, que Bolsonaro es una persona, pero él responde a intereses, él protege intereses de clase. Y mencionaste algunos aspectos, algunos sectores empresariales a los cuales responde, de los cuales él participa. Quería preguntarte sobre el tema del año pasado que hubo con este incendio forestal enorme y que duró bastante tiempo. ¿Cómo ha manejado cómo ha manejado el gobierno ese tema y cuál es la opinión pública sobre esto? ¿Ha sido algo meramente casual, algo inexplicable o fue algo hasta incluso controlado y dirigido? Ellos lo dicen directamente, o sea, no tienen reparos tampoco, ¿no? Ellos creen que la Amazonía y en realidad sería un territorio de explotación, ¿no? Que se está perdiendo plata con los cercamientos indígenas, por ejemplo. Está muy a favor de los grandes hacendados en Mato Grosso, y para la Amazonía ellos quieren la expansión del monocultivo, ¿no? Entonces no estaría lejos de la realidad vincular los incendios, por ejemplo, con la expansión o la necesidad de la expansión del monocultivo. Ellos especialmente el gobierno brasileño, ha optado por una política de reprimarización en base a la plantación del monocultivo, como es la soya, ¿no? Brasil es uno de los grandes exportadores a nivel mundial de la soya, y cualquier intento de protección de la Amazonía y de los grupos indígenas se ven como obstáculos, ¿no? Y se ven muchas muertes a líderes indígenas, a líderes ambientalistas, y para ellos siempre los van a tratar con desdén, ¿no? Cualquier cosa que esté vinculada a la protección de la naturaleza. Incluso vi una vez a Bolsonaro enfrentándose a miembros de la Unión Europea y diciéndole que la Amazonía no es ningún patrimonio mundial, es, es de los países de Sudamérica, y esos países tienen la potestad de hacer con ellos lo que les venga en gana, ¿no? Y si para ellos es un territorio de explotación, de expoliación, lo van a tomar así, como lo han venido tomando. Y mientras todo esto está pasando, el gobierno está afirmando, por ejemplo, el uso de agrotóxicos antes prohibidos. Están promoviendo la devastación de la Amazonía, matando indígenas, como digo, y que el gobierno también está apostando por la plantación de soya, que es una medida, una actividad económica que no genera trabajo, al contrario, genera un gran ejército de desocupados, ¿no? Que se van a integrar al mercado informal sin ningún contrato laboral. Y tenemos también unas cifras que hablan sobre los índices de delincuencia. Por ejemplo, en Río de Janeiro tuvo el año 2019 el mayor registro de muertes, 5 al día, desde 1998. Eh, Según muchos analistas, Brasil está utilizando la violencia para combatir la violencia. Esa violencia policial ha hecho que muchos ciudadanos no abandonen el estado de confianza e inseguridad. Incluso creo que parte de fomentar esa política digamos, de fuego contra fuego es que el gobierno de Bolsonaro promueve el uso, la adquisición de armas por ciudadanos. ¿Cómo, cómo ves esas medidas y ha sido la reacción del pueblo ante estas cifras escandalosas de criminalidad y de delincuencia y asesinatos? Sí, en realidad la población más afectada es la población que vive en las periferias urbanas de Sao Paulo, Río de Janeiro y de las ciudades grandes, ¿no? Que se asientan sobre territorios muy densos poblacionalmente. Eh, Esos índices también han tenido
su correspondencia en la cantidad de feminicidios. Eh, Ha tenido el 2019 un aumento del 7.3% en casos de feminicidios. Eh, Ante eso, ¿estas cifras han sido negadas por el gobierno? Eh, las ha aceptado? ¿Cuál ha sido su manejo ante eso? Bueno, Bolsonaro también se caracteriza por ser una persona que públicamente eh, promueve un discurso misógino, ¿no? Un discurso de odio contra las mujeres, habla incluso de violación, de merecimiento de la violación en algunas mujeres, o sea, a ese nivel eh, estamos llegando aquí. En el anterior gobierno, el gobierno progresista del PT, se avanzó mucho en cuanto a los derechos de la población LGBT y incluso a la protección de mujeres maltratadas en ambientes domésticos. Hay varios programas que rescatar. Sin embargo, en este gobierno se han cortado presupuestos que había sido destinado especialmente para esa causa. Incluso el Ministerio de la Mujer está ocupado por una persona muy ligada a la iglesia protestante, muy conservadora, con mentalidad no sé de qué siglo, y no, o sea, ese ataque estamos sufriendo las mujeres, aparte de, como te digo, esas redes de opresión, parte del Estado pasa por organismos que tienen la posibilidad de ejercer legítimamente la violencia, ¿no? Como es la policía militar. Entonces se ha visto y hay denuncias de persecución a población LGBT también, y se ha aumentado los índices de feminicidio, por otro lado, y no es una preocupación del Estado, ¿no? Al contrario, se fomenta estos discursos de odio, de persecución a las libertades sexuales, etcétera. Y hay Pasando, mucho que decir también sobre la base de apoyo del bolsonarismo, ¿no? Aquí se les llama a esas personas bolsominios, que sería como una forma decadente de ser seguidor, de endiosar a una figura sin pasar por ningún juicio crítico, ¿no? Parece que incluso hay estudios que consideran a esto como un efecto manada, ¿no? Un efecto que incluso tú le puedas poner no sé, una evidencia de lo que es científico y no te van a creer porque simplemente Bolsonaro lo dice. Y son estas personas que no están tampoco, no están desvinculadas de sus proyectos de clase, ¿no? Como clase media y clase media alta, que en realidad son dueños de pequeños negocios. Ellos aquí organizan carreatas, una especie de manifestación de carros de lujo, llamando a que todos vuelvan a trabajar, ¿no? Son grupos también muchas veces vinculados y controlados por milicias, ¿no? Quienes están exigiendo, se creen católicos o protestantes o muy cristianos, pero también están exigiendo la intervención militar y están dando descrédito a los muertos, están dando descrédito a los datos que nos están diciendo que el COVID está en ascendencia aquí en Brasil. sí, eso es terrible, compañera. Acá tengo otro dato justamente retomando un tema, un aspecto económico que mencionabas antes, el de las privatizaciones. El secretario de Política Económica, Adolfo Sachsida, aseguró que las proyecciones de crecimiento probablemente se verían afectadas por la expansión del coronavirus. Sin embargo, el propio ministro de Economía volvió a minimizar las eventuales consecuencias, lo que nos decías, ¿no? Una negación de los hechos concretos, hechos científicos, y ató el futuro de Brasil a la profundización de las reformas propuestas por Bolsonaro al Congreso. Eso pondría agudizaría un enfrentamiento entre el Congreso y Bolsonaro. Este programa de privatizaciones que requiere 3 enmiendas constitucionales. ¿Tú cómo ves este enfrentamiento entre el Congreso, entre el Parlamento y Bolsonaro? ¿Qué componentes, más o menos, o principales componentes ves en el Congreso, que serían los que Bueno, protagonicen este enfrentamiento contra Bolsonaro? Bueno, un ala liberal, pensando ya en el futuro, en las futuras elecciones, se trata de
está viendo que Bolsonaro es un personaje que está siendo deslegitimado cada vez más y entonces trata de ahora sí ponerse en contra o poner algunas trabas a las políticas, ¿no? Pero lo que está haciendo Bolsonaro con todo el poder que tiene y con toda la camada militar, como le digo, es estar buscando negociación de su cabeza, ¿no? Incluso en el Parlamento, con partidos, pequeños partidos, partidos liberales, etcétera. Porque ya hay muchas decenas de pedidos de, creo que más de 30 pedidos de impeachment para Bolsonaro, ¿no? Para destituirlos por varios cargos. Y uno de los más importantes que ahora puede ser que también se tome en cuenta por lo menos es el que hizo un conocido juez aquí que vincula, no, que, bueno, que critica a Bolsonaro, que imputa a Bolsonaro haber sacado a un alto miembro de la Policía Federal porque supuestamente estaba investigando problemas vinculados a la familia de Bolsonaro, ¿no? Que tenía que ver con tráfico de armas, incluso. Entonces, mientras todo esto está pasando, ellos están en esas disputas, ¿no? Para defender siempre la cabeza de Bolsonaro o al menos prometiendo algún tipo de beneficio a los partidos que les apoyan. Y sobre esos actores económicos, por ejemplo, aquí en el Perú es nítida, es bien definida el gremio de los empresarios, de los grandes empresarios, que como es la CONFIEP, y actualmente se ven en las noticias referidas a monopolio económico, a monopolio en cuanto a las farmacias, hay nombres de empresas. En Brasil, ¿cuál es el gremio equivalente a la CONFIEP? ¿O cuáles son, digamos, los grupos económicos, conglomerados, si es que están en casos, si es que son una tradición familiar, como es en el Perú con los casos de algunas familias, ¿no? Las poderosas. Es así Hay de una, notorio. sí, hay una bancada ruralista, por ejemplo, que en realidad son familiares de hacendados de la oligarquía brasileña. Hay otra bancada que es evangélica, que también tiene mucha gente ligada a grupos de poder, incluso a dueños de iglesias evangélicas, pertenecen a ese negocio, ¿no? Y hay otros que están tal vez su intervención no es tan directa, pero que están detrás de toda decisión política, ¿no? Por ejemplo, la Fundación de Empresarios de Sao Paulo, sí, o la Fundación de Empresarios, de la Asociación de Empresarios en Río de Janeiro, la FAPESPI en Sao Paulo, por ejemplo, y los medios de comunicación, ¿no? La Red Globo, SBT. Ya que mencionas ese punto de los medios de comunicación, bueno, supongo que los principales, los hegemónicos, asumo que están del lado del gobierno de Bolsonaro, le ayudan con el maquillaje de la situación, pero hay otro tipo de medios o también, así como hay sectores liberales, que son de todas maneras de derecha, que se oponen a las medidas de Bolsonaro, también tienen su correlato, tienen sus representantes en los medios de comunicación, o mejor dicho, tienen sus medios de comunicación, esos otros sectores de la derecha. Sí, ahora últimamente se ha visto, por ejemplo, no sé, una disputa entre la Red Globo, la más grande red comunicacional aquí de Brasil, con Bolsonaro, ¿no? Ya de la nada empezaron a salir noticias que sí, pues están reflejando que no hay una política efectiva para la contención de la pandemia, no sé, vinculación con corrupción, están apoyando algún sector del ala liberal para pedidos de impeachment, por ejemplo. Entonces es de acuerdo a cómo va este ajedrez, ¿no? Este panorama de la política brasileña y de acuerdo a cuánta legitimidad o deslegitimidad está pasando pues el gobierno de Bolsonaro. Y bueno, ya ahora sí entrando de lleno al tema de la pandemia, eh, en qué momento empezó a tomar algunas medidas? Porque primero, sabemos que primero tuvo una negación absoluta al tema. ¿En qué momento empezó a tomar algunas medidas? De repente no exactamente anunciarlas él, sino por parte del gobierno, como algunos de los ministros de salud que fueron reemplazados. ¿En qué momento empezó ya a tomar en serio la pandemia?
y cuáles eran los pedidos, cuál era la opinión del pueblo ante ante una primera parte de desconocimiento y negación total. Mm, Bueno, yo creo que hasta ahora el gobierno no ha tomado en serio todo lo que está trayendo esta muerte colectiva, ¿no? De la población. Pero si se quiere hablar, por ejemplo, de cifras destinadas a la contención de la pandemia, se puede decir que desde marzo, ¿no? El gobierno planea gastar este año más o menos 334.000 millones de reales para la contención de la pandemia, y de los cuales hasta ahora solamente ha gastado una quinta parte, ¿no? De lo que sí se puede hablar es de algunos programas emergenciales que se han implementado. Por ejemplo, hay un auxilio emergencial de 600 reales para los trabajadores informales y la población de baja renta, que se va a dar durante 3 meses, ¿no? 600 reales que en realidad no cubre una canasta básica aquí. Eh, y también que esta sería una de las medidas que tienen más impacto en el fondo destinado a combatir el virus. Y otro, el auxilio emergencial a los estados y municipios que se dieron aquí. También beneficios emergenciales para mantener el pago o el empleo de las microempresas, aunque como digo, esto no es prioridad del gobierno. Y también se ha dado unos gastos adicionales al Ministerio de Salud, quienes han repartido kits de, kits de para más o menos averiguar qué población está infectada, qué población no está o está cerca de hacerlo, pero en donde más se ha gastado y es un aspecto que se ha criticado mucho el gobierno es más ampliar el crédito o el acceso a crédito de los bancos comerciales. Se ha gastado más de 1 trillón de reales, ¿no? 10 veces más de lo que el gobierno había auxiliado, por ejemplo, en la crisis del 2008, y es 16% del PBI, mientras los otros no llegan a pasar los 5% del PBI, los destinados verdaderamente a atender a la población, que ahorita más que nunca está vulnerable, ¿no? Y por otro lado, también quería resaltar el debate entre los gobernadores locales y Bolsonaro, ¿no? Porque mientras Bolsonaro estaba llamando a que no haya cuarentena, que todos vayan a trabajar, los gobernadores locales de la mayoría de ciudades dijeron que no, que van a acatar alguna medida de cuarentena o al menos van a poner restricciones a la abertura de zonas comerciales, etcétera, ¿no? Y gracias a esas medidas creo que se ha ayudado a contener un poco la expansión del virus, porque de ser de Bolsonaro, de ser por Bolsonaro no, esa población nunca hubiera pasado ni siquiera por una especie de cuarentena, ¿no? Entonces, hubo una iniciativa desde el legislativo que sí, pues los presidentes de los estados o las autoridades regionales tengan alguna autonomía para tomar decisión sobre si realizan encierro obligatorio o no, o para que tomen algunas medidas para la abertura de ciertos locales comerciales. Entonces ha sido gracias a estos gobernadores locales que han implementado políticas que el gobierno se ha negado y se niega hasta ahora a implementar, ¿no? Entonces, no tenía a diferencia de otros países, aún siendo de derecha, no tenía una política de compra masiva de pruebas rápidas, implementación de hospitales o no sé, creación de hospitales de emergencia en lugares donde los contagios sean focalizados. A nivel ejecutivo ha habido, y en todo caso, ya que me dices que gobernadores locales han tenido esa orientación, a pesar de que, o sea, si en el Ejecutivo Nacional ha habido esa orientación y si no, en los gobiernos locales sí ha habido. Sí, bueno, el Ejecutivo ha dado un presupuesto, como ya había mencionado, al Ministerio de Salud para distribuirlo a nivel de estados, para que compren sí pruebas rápidas, para que distribuyan estos kits.
sí ha habido y sí hay todavía la implementación de hospitales emergenciales, pero para la magnitud de la población brasileña nunca es suficiente. Entonces, todo intento que se hace parece mínimo y, o sea, contrastándolo con lo que se hace, por ejemplo, para salvar la economía y específicamente la economía de grandes empresas, deja mucho que desear. Se lo hace y se hace por cumplir, ¿no? Y es muy poco todavía lo que está haciendo el Ministerio de Salud y la Unión, que sería el Poder Ejecutivo aquí. Claro, porque sobre lo que dices, sí hay gastos, pero es insuficiente, ¿no? Acá tengo un dato de que dice que de acuerdo al Instituto de Estados Unidos de Massachusetts, Brasil podría superar a Estados Unidos en número de decesos por el COVID-19 a partir del 1 de julio. Eh, no sé si ese dato haya sido difundido, me imagino que por los medios de comunicación afines al gobierno, no, pero en otros medios contrahegemónicos, alternativos, o que el número de decesos en Brasil, de seguir en aumento, podría colocarlo en la cabeza de lista de países con más muertes por día en las próximas horas. O sea, es algo que parece que está Sí, por suceder. Y luego más ya, lo siento. sí, sí, o sea, Sí, sí, en esa ese información sentido era sí difundida. se ha difundido en los medios no afines al gobierno, específicamente en medios ligados a la izquierda, ¿no? Brasil de facto, otros que están a favor de la voz de la población, ¿no? Que no es escuchada ni por los grandes medios ni por el propio ejecutivo. Pero lo que hay es miedo, pero también vemos que ante el crecimiento de la informalidad y la precariedad, las personas prefieren arriesgar su vida. Una vez escuchaba aquí en una fila que un señor estaba esperando su bono, ¿no? Y él decía, prefiero morir con la barriga llena. Y si tengo que salir a trabajar, lo voy a hacer, porque tengo hijos que mantener, etcétera. Entonces, más o menos la paradoja del virus, ¿no? No podemos quedarnos en casa, pero si salimos también podemos morir, ¿no? Sí, un dato que nos dice que no quisiera, bueno, te haría una pregunta, es que ha dado una especie de bonos de 300 reales, ¿no? 600 Eh, reales. 600 reales. ¿Y cuál es el costo de la canasta básica? Pasa cerca de los 1.000 reales, ¿no? Bueno, el salario mínimo es 900, pasa a 970 más o menos reales, y lo que se ha dado son 600, pero hay estudios que indican que lo que necesitaría una familia para vivir aquí en Brasil, de acuerdo al costo de vida, es más o menos, pasa más de 3.000 reales. Ah, Entonces 600 no es nada. También vemos que los productos han subido, ¿no? Lo que compone la alimentación promedio del brasileño es arroz y frijol. El frijol se ha disparado ahorita. Entonces, es una ayuda, sí, pero es muy poco. y sobre Y eso, aparte no se garantiza si se va a seguir dando después de los 3 meses, ¿no? Que es lo que el gobierno se ha prometido dar. o sea, ha prometido dar 600 reales cada mes o 600 para los 3 meses. Sí. No, cada mes, por 3 meses serían 1.800 reales. Ya, claro, que la verdad que es una cifra demasiado baja comparado con el aproximado de la canasta básica, que nos dice que es de 3.000 reales. Sobre eso, ha habido, bueno, no dices que ha aumentado, se ha disparado el precio de elementos básicos de la alimentación diaria. ¿Eso obedece netamente a especulación o es que ha habido dificultad en el transporte de productos, en la distribución o es simplemente voracidad capitalista? Yo creo que como siempre los capitalistas se aprovechan de crisis para sacar lo que pueden, ¿no? El recurso de la clase trabajadora y que obedece básicamente a especulación, porque aquí no ha habido una cuarentena como en Perú, por ejemplo, donde se prohibía el tránsito de ciertos vehículos, etcétera, ¿no?
Aquí todo siempre ha permanecido libre, ¿no? Porque es lo que dice Bolsonaro es que no pueden atentar contra la libertad de tránsito, etcétera. Entonces, eso ha estado todo bien, pero obedece más a los especuladores. Es realmente nefasto eh, vemos a qué límites pues llega la derecha, ¿no? Vemos en en esa comparación entre el gobierno de Perú y Brasil, vemos, ¿no? Cómo puede actuar la derecha desde un extremo, o sea, puede optar de una forma como en Perú y llegar a extremos demenciales como Bolsonaro, de decir que la gente pueda salir a hacer su vida sin ningún problema. Eh, Eso significa que entonces en medidas laborales no ha habido ningún nivel de contención, no ha habido, al no haberse detenido, como aquí en Perú durante unos meses la economía, no ha habido luego un plan de reactivación o cómo ha sido el manejo en el tema laboral por parte del gobierno. El gobierno ha lanzado una medida que se llamó la medida provisoria 936, donde permitía la reducción de salarios de los trabajadores y el despido arbitrario, ¿no? Imagínate eso dentro del contexto de la reforma laboral que ya había impulsado Temer. Y esto ha sido perjudicial, como son los trabajadores rurales, ¿no? Que no generalmente no cuentan con un trabajo, un contrato de trabajo, ¿no? Que les haga exigir sus derechos, no cuenten generalmente con afiliación sindical, etcétera. Entonces, vemos si la situación está terrible para los trabajadores urbanos, para los trabajadores rurales es aún peor. Y bueno, todo esto, este contexto desalentador dentro siempre de un contexto también de lucha de clases, ¿no? Y vemos que ha habido respuestas del pueblo ante esta ineficiencia del gobierno. Y en cuanto a educación, por ejemplo, aquí al haber habido una pausa, se ha estado retomando con educación a distancia, ¿no? Lo cual también revela las falencias del sistema educativo o del acceso a la tecnología en diversos lugares del país e incluso dentro de la ciudad. ¿Ha habido algún cambio en cuanto a a la educación, al manejo de la educación tanto en instituciones privadas como en las estatales? Sí, bueno, eso depende ya de la universidad si adhiere a un sistema de educación a distancia o no. En todo caso, hay municipios que sí tienen autonomía como para decir que las escuelas de educación básica, primaria, secundaria, no cierran por el momento, no entran en un proceso de una especie de cuarentena. Pero también está la autonomía de las universidades si deciden o no adherirse a la educación a distancia, que no es una propuesta nueva aquí, ¿no? Vemos que el gobierno de Bolsonaro, incluso de Temer, ya quitaban recursos a la educación pública para promover una especie de educación a distancia que permitiría ahorrar recursos, ahorrar logística, y es como un arma de doble filo, ¿no? Porque contribuye a la precarización de la educación y sobre todo a la privatización, ¿no? Ya, bueno, compañera, bueno, a ver, vamos a pasar a unos comentarios que nos han dejado acá en línea unos compañeros. La compañera Ingrid Ramírez desde Lima Región nos dice: saludos compañeros, gracias por el esfuerzo, abrazos a los compañeros de Brasil, saludamos su lucha. Gabriel Cabrera dice: saludos a la compañera Lourdes Flores y a través de ella a todo el aguerrido pueblo del Brasil, que en este momento sufre el fascismo y el neoliberalismo más extremos, pero que sigue luchando. Se refiere al pueblo, obviamente. Alejandra Gutiérrez dice: saludos fraternos, compañera Lourdes y al pueblo brasileño, venceremos. Guillermo dice: saludos a la compañera Lourdes, que nos da un panorama claro de la situación de Brasil y de la lucha de su pueblo. El compañero Ulises dice: felicitaciones, bueno, nos felicita por seguir con esta serie de transmisiones y a la compañera Lourdes también por su intervención. Ángel también nos felicita por el trabajo internacionalista y te saluda compañera por el panorama brindado en relación a Brasil. Gabriel nos pregunta algo. Él dice: ¿es cierto que el gobierno de Bolsonaro es la expresión más grotesca y destructiva
de un gobierno de derecha, pero en el fondo todos los países que sufrimos el régimen neoliberal estamos padeciendo los mismos problemas graves en la pandemia. El pueblo se debate entre el riesgo a contagiarse y el morirse de hambre ante el abandono de los estados que solo favorecen a los más poderosos. Bueno, sí, acá en el Perú también vemos la situación del Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Economía, que privilegia los subsidios a estas grandes empresas, ha permitido que apliquen sanciones, medidas como la suspensión perfecta de trabajo, de labores, lo cual ha dejado miles de familias sin ingresos, ¿no? Eh, Quería preguntar algo más. ¿Cómo ha sido cómo ha manejado el tema? Ah, ya recordé algo. Aquí en el Perú se dio un fenómeno que era el de mucha gente regresando a sus provincias de origen, al no contar con transporte motorizado, lo hacía a pie. Ese fenómeno era terrible, ha habido personas fallecidas en ese trayecto, pues se hace en condiciones durísimas. No sé si en Brasil se haya dado un fenómeno similar de personas provenientes de provincias o de zonas alejadas a las capitales de cada estado, regresando a sus lugares de origen. Creo que generalmente no, porque como le había dicho, no hay una cuarentena general ni que obligue a que las empresas de transporte paren, ¿no? Ellos han seguido funcionando normal, aunque como te digo, se han beneficiado porque han elevado los precios de los buses interestatal, que aquí se divide entre estados, ¿no? Interestaduales y locales en general, pero sí, al parar, la producción en el ámbito rural tampoco es que haya parado, solo que ha habido un aprovechamiento de los grandes hacendados para rebajar, por ejemplo, los salarios, para intensificar la jornada laboral, etcétera. Ya en contextos de frontera, como por ejemplo, aquí yo vivo en una triple frontera con Argentina y Paraguay, se ha cerrado la frontera y de lo que vive esta ciudad es del turismo, y el turismo pues se ha paralizado, se ha obligado a cerrar la entrada a las cataratas de Iguazú, a Itaipú, y la población básicamente que vive del turismo, del comercio, se ha visto muy afectada, ¿no? Entonces se ve gente ofreciendo distintos servicios, como podar, no sé, la grama de la casa, todo el rato, o buscando vender algún producto tengan, ¿no? Porque también hay bastante agricultura familiar, entonces venden eh, mandioca, que sería yuca, ofrecen así de puerta en puerta, pero buscando siempre alguna forma de sobrellevar esta crisis que en este contexto de turismo les ha chocado muy fuerte, porque Argentina y Paraguay mantienen cerradas sus fronteras aquí. Bueno, compañera, regresando al tema de salud, eh, ¿cuál consideras que sea el mayor factor de mortalidad? ¿El hecho de las complicaciones de salud, la falta de medicinas que se están usando para combatir el COVID o las enfermedades que producen, como la neumonía, etcétera, o la falta de camillas, de oxígeno? Por ejemplo, aquí en nuestra Amazonía, la falta de oxígeno y por el hecho de no haber un acceso fácil a ciertas zonas de la Amazonía, el, la- el factor de muerte era ese aislamiento que había, la poca llegada de medicinas, en otros casos el poco abastecimiento de oxígeno para personas ya con COVID. ¿Qué factores más álgidos han sido los que han desatado en específico la muerte? El contagio, pues una nula política de Estado ante la pandemia. Pero ya en específico sobre las muertes, ¿cuál considerarías que sea uno de los factores decisivos? Bueno, los lugares que concentran más contagios y donde más muere la gente son los lugares que son más hacinados, ¿no? O donde hay una densidad poblacional alta. Entonces, generalmente en las favelas, por ejemplo, no existe agua potable, y toda esta propaganda de lavarse las manos no llega a la gente más pobre, ¿no?
Entonces, cuando hay contagio y si ese contagio no es tratado por la misma persona o no se acerca a los hospitales que ya están rebasando, pasa y se expande, y si la persona todavía, como la mayoría de la población en América Latina, la población trabajadora está desnutrida, incrementa el riesgo de muerte. Eso en las zonas metropolitanas, ¿no? Y ya en las zonas rurales, esta centralización del Estado en los grandes capitales, es lo que ahora cobra vida, ¿no? Vidas rurales, vida de otros estados que no tienen la importancia que tiene tal vez Río de Janeiro, Sao Paulo aquí. Acre, la Amazonia, son zonas que se han relegadas históricamente por el Estado, olvidadas, ¿no? Y bueno, ya que te había mencionado ese tema del, sí que se da ese fenómeno de personas regresando, bueno, antes de la pandemia, Brasil ha tenido en su política internacional un lado muy agresivo con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Eh, ¿Cómo fue el manejo de de la migración? Por ejemplo, aquí en el Perú había vuelos de repatriación de venezolanos que no alcanzaban pues el sueño de la libertad en el neoliberalismo peruano, ¿no? Aquí en Perú se dieron aproximadamente 40 vuelos de repatriación antes de la pandemia. Durante la pandemia se ha llegado a dar un vuelo porque había unos buen puñado de miles de venezolanos en situación totalmente precaria, solicitando el retorno a su país. Ha habido muestras de esa intención de parte de venezolanos en Brasil, se ha dado, ha habido noticias respecto a eso. Bueno, generalmente aquí la población venezolana no es tanta como en el Perú, ¿no? Creo que, y aparte también hubo un suceso hace unos años en la frontera de Venezuela con Brasil, en Roraima, donde la población también los ha expulsado, ¿no? Ha expulsado a gente que intentaba entrar de Venezuela a Brasil. Entonces, ese problema que tiene en el Perú, por ejemplo, en Colombia, con respecto a los migrantes venezolanos, acá no se tiene. Y los que han accedido a vuelos humanitarios a través de las embajadas son básicamente población que no tiene residencia aquí. Y en el caso de Perú, por ejemplo, muchos estudiantes quisieron volver, pero tenían una visa aquí, entonces no eran contemplados en esos vuelos humanitarios. Es eso, hay más problemas con haitianos o gente de otras nacionalidades. Ah, claro, bueno, ya que lo mencionas, y eso es algo que nos contaban unos compañeros una compañera italiana, un compañero de Estados Unidos, nos contaban que en esa pandemia un sector que también ha sido muy golpeado dentro de todo el pueblo trabajador ha sido el sector de inmigrantes. Nos mencionas haitianos, ha habido otras poblaciones migrantes que también me imagino que han visto precarizada su situación y cómo se ha manejado eso. Bueno, hay mucha población peruana y boliviana en Sao Paulo, especialmente en el sector textil, que trabajan, y ya se ha demostrado en varios estudios que lo demuestran, que trabajan en condiciones de esclavitud, ¿no? Lo que se llama esclavitud del siglo XXI. Trabajan hacinados, cosiendo todo el día, y muchas veces la propia necesidad del dinero y su situación de ilegales que permiten que que no se expresen, ¿no? Como podría ser un migrante que está en situación vulnerable, pero que tiene sus papeles en regla. Y Mm, ya no sé si podríamos entrar a la parte, bueno, de las respuestas del pueblo ujú. ante la ineficacia de este gobierno, ¿no? Como digo, siempre en ese contexto de lucha de clases, no es que la opresión venga directamente y sea bien recibida tampoco. Siempre hay respuestas o brotes del movimiento popular que intentan todavía hacer vivible lo invivible, ¿no? Sí, precisamente iba a pasar, me quitaste la pregunta casi. Este, ¿Cuáles han sido las respuestas del pueblo organizado
tanto del pueblo organizado como también del pueblo en realidad no organizado. Por ejemplo, en otros países se han dado brotes de ingreso a establecimientos comerciales de forma violenta, en otros países no tanto, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela ha habido la organización de populares es sólida y ha permitido que las cifras de contagios sean muy escasas. Ante esa ineficacia, ante esa inutilidad, ante esa desidia del gobierno brasileño por implementar políticas públicas, ¿cuál ha sido la respuesta organizada de los distintos sectores del pueblo? Hemos visto, por ejemplo, la organización de panelazos, que serían cacerolazos, Mm, en defensa de la vida en las diferentes ciudades del país, especialmente en las ciudades más grandes, en las ciudades capitales de los estados. Yo creo particularmente que las masas trabajadoras cada vez más son conscientes de la necesidad de luchar con la garantía de las condiciones materiales de existencia, ¿no? La garantía de la reproducción social. Se ha visto, por ejemplo, recolecciones de firmas para pedidos de impeachment para Bolsonaro. También se ha visto como líderes tradicionales de izquierda como Lula o Dilma participan del Grupo de Puebla para posicionarse contra esta barbarie neoliberal y le siguen pues movimientos sociales importantes. Creo que también que la disyuntiva que es entre vida y economía o vida y muerte, que es en realidad la contradicción esencial de nuestro tiempo, está siendo enfrentada de alguna manera, como por ejemplo con la formación del Frente Brasil Popular, que congrega no solo al Partido de los Trabajadores, sino al movimiento de los trabajadores sin tierra, los movimientos de los trabajadores sin techo, al de los atingidos por bajagens, que serían afectados por derrames industriales o sindicatos incluso. Tal vez no hubo una unificación de izquierda específicamente partidaria, no creo, no se han sabido organizar en un frente único que detenga o que se luche contra el avance del fascismo. No se ha visto una aglutinación como se habría visto, por ejemplo, en un contexto electoral, ¿no? Donde llamaban a votar por PT. Entonces ahí también habría que hacer una autocrítica, ¿no? Como en contextos electorales somos más eficaces y en un contexto en el que el pueblo pide a gritos que las izquierdas, que siempre han tenido la bandera de lucha por la vida, por la integridad de la población trabajadora, ahora no está luchando como en contexto de elecciones. Entonces, aparte de este Frente de Brasil Popular, hay, se formó el Frente del Pueblo Sin Miedo, y vemos también a líderes orgánicos como Guillermo Boulos, por ejemplo, que fue un candidato presidencial, manifestándose contra Bolsonaro, ¿no? Y que tiene gran llegada a sectores populares. Incluso el MST, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, se organizaron, y sin techo también, se organizaron para llevar cestas básicas a familias pobres, repartiendo toneladas de la producción que viene de la producción campesina, de la agricultura familiar. Entonces, vemos una solidaridad clase, ¿no? En ese sentido, que representa los brotes de la humanidad que todavía nos queda. sí, bueno, precisamente algo así venía una pregunta, referido a eso venía una pregunta de Gabriel, nos decía cuál ha sido la posición, acciones y planteamientos de la izquierda brasileña ante esta terrible crisis, eh, por la forma por la forma que el gobierno asume la pandemia. Eh, ¿qué futuro, qué futuro le ves a este gobierno fascista? Creo que hasta ahora la realidad indica perspectivas no tan alentadoras, ¿no? Lo que se prevé es cada vez más la profundización de la crisis, un aumento de la represión y la concentración del poder en la cúpula militar, que ahora es la que gobierna Brasil. Y mientras que este gobierno continúe, se verá un aumento de la informalidad también, de la precarización de la vida en general, y que ahora parece que tampoco que hay límite para la curva de infectados. No está habiendo un retroceso en la cantidad de contagios por día, incluso la cantidad de muertes por día está aumentando.
pasó a los 800 ya. El contexto no es alentador, pero hay brotes de solidaridad que todavía surgen de los movimientos que históricamente han luchado por la tierra, han luchado por un techo para los trabajadores, ¿no? Aquí tenemos un saludo de Aide Caguana. Ella nos dice saludos desde Juventud Socialista, compañera. Compañera Lourdes desde Arequipa Revolucionaria. Envía un saludo. Bueno, Gracias, compañero. nos pregunta a qué se debe la gran cantidad de muertos de Brasil en esta pandemia. Bueno, nos contabas que es una situación parecida a a la de acá en Perú, pero llevada al límite, con una prácticamente nula respuesta del gobierno ante la pandemia. Em, te iba a preguntar, y bueno, no dices que hay una falta de unidad todavía o una capacidad de unidad que se ha visto en procesos electorales, pero que actualmente todavía no se ve de organizaciones partidarias tradicionales, conocidas. Y en cuanto y otras formas de organización, otros movimientos populares nuevos, has visto? Por ejemplo, en Argentina, durante el nefasto gobierno de Macri, muchos compañeros se abocaron a ese a ese trabajo concreto de de ayudar al pueblo a poner un pan en su mesa diariamente. ¿Ha habido organizaciones así abocadas a eso o organizaciones nuevas que se hayan dado en el seno del pueblo? Particularmente organizaciones nuevas, importantes, no. Más bien las que han organizado, como te digo, el movimiento de los trabajadores sin tierra, el movimiento de los trabajadores sin techo, llamando una unidad de las izquierdas para la contención del fascismo y para la asistencia solidaria a las poblaciones que están pasando hambre, ¿no? Como te digo, ha habido repartición de canastas básicas que eran donadas por el trabajo de los campesinos que están produciendo, continúan produciendo dentro de los asentamientos del MST, por ejemplo. Y son básicamente ellos los que llaman a cacerolazos, llaman a distintas manifestaciones. También la Unión Nacional de Estudiantes, que tiene o todavía conserva un espíritu crítico, también siempre está apoyando a estas medidas de posicionamiento contra el gobierno, ¿no? Lastimosamente el virus nos impide salir a las calles a manifestarnos, ¿no? Tal vez si fuera otro tipo de virus u otra especie de sociabilidades que genera, se vería la ocupación de calles. Pero ahora básicamente queda manifestarnos por los medios que tenemos, ¿no? Y con los recursos que tenemos. Sobre esto, bueno, ante esta curva que no desciende de contagios, ¿cómo ves el futuro en cuanto a el futuro de Brasil respecto al COVID? O sea, hay estudios que hayan hecho pronósticos sobre hasta qué punto se podría llegar en la cantidad de muertes o el índice de contagio, porque, bueno, de acuerdo a lo que nos dices, el panorama es un poco desolador, pero quería saber si hay estudios sobre eso. Bueno, lo que se está diciendo ahora es que se puede pasar en cantidad de muertos por días a Estados Unidos, o que no hay un aliento o no hay una previsión de hasta dónde va a llegar los contagios, ¿no? Porque estamos hablando de un país de 205 millones de habitantes y cuyos focos que concentran más cantidad de habitantes son Sao Paulo, Río de Janeiro, que de por sí tienen, por ejemplo, las favelas viven en condiciones de hacinamiento, de olvido del Estado, de falta de agua. No es alentador, ¿no? Lo que nos ha dejado toda una estructura de explotación histórica, toda una estructura de relegación de las clases trabajadoras que se han ubicado también históricamente en las periferias urbanas, es pues lo que ahora estamos pagando, ¿no? Por decirlo así, no hay recursos para contener el virus. Y lo peor es que no hay voluntad del gobierno para hacerlo, ¿no?
se destina un recurso y ¿quién mueve el recurso? Son los tecnócratas que muchas veces están, no sé, vinculados a la corrupción. Es todo un panorama muy complejo, ¿no? Que para mí no tiene todavía resultados alentadores, porque ni siquiera a los organismos internacionales se les hace caso, ¿no? Bolsonaro se ha dedicado a desprestigiar a la OMS y a seguir pues los consejos de Donald Trump con respecto, por ejemplo, al tratamiento del COVID, etcétera. Eh, Sobre eso nos mencionaste a un dirigente, Boular, creo, nos dijiste. Guillermo Boulos. Boulos. ¿Hay otras figuras que estén apareciendo en el espectro de dentro de la izquierda o incluso dentro de la derecha liberal que puedan eh, hacer frente a esta nulidad en cuanto a políticas de Bolsonaro, que puedan disputar ese liderazgo o que en un caso de, no sé, de un estallido social que no quisiéramos que ocurra, pero ante la negligencia absoluta del gobierno, en algún momento el pueblo puede tomar otras decisiones. Yo creo básicamente que la salida está en el movimiento popular, ¿no? En cuanto puede el pueblo organizado y más allá de imágenes que se puedan formar, ¿no? Porque ya nos había pasado con la figura de Lula, ampliamente exaltada, etcétera. En realidad, de lo que se trataría sería así de valorar esos líderes orgánicos, ¿no? Como Guillermo Boulos, hay otro representante del movimiento de los trabajadores sin tierra, incluso se ve a gran cantidad de intelectuales marxistas adheridos a estos movimientos ahora, que por lo pronto están, como tienen influencia en la juventud universitaria sobre todo, están dedicados pues a formar núcleos de debate por Facebook, por Zoom, aprovechando todas esas plataformas, ¿no? Y bueno, ya que mencionas ese tema de personajes, de dirigentes y líderes orgánicos, ¿no? Que respondan a una organización o a un nivel de organización, ¿qué perspectivas ves para los socialistas, para quienes tienen propuestas de cambio y se asumen claramente socialistas? Hay, han podido ampliar un radio de acción en esta crisis con propuestas eh, marcadamente socialistas, pero también dentro del espectro de compañeros socialistas. Bueno, lo que el contexto nos está llevando a priorizar, creo que es básicamente la vida, ¿no? La defensa de la vida y la atención a las personas que están ahorita pasando por hambre y rescato pues la solidaridad del MST, la solidaridad de otros movimientos que se organizan para llevar asistencia, sobre todo alimentaria, a estas poblaciones. Ya un movimiento popular más organizado, si se piensa, por ejemplo, en América Latina, creo que tendría que tener en cuenta la importancia de la integración latinoamericana, ¿no? Que rebase las fronteras puramente estatales, puramente de formación de bloques regionales, que tienen y han tenido su importancia, así como el Mercosur, para contener, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, pero ya es momento de que el propio movimiento popular adhiera y alce esa bandera de la integración latinoamericana con, con principios o con aspiraciones comunes, ¿no? Como podría ser el derecho a un techo, el derecho a un trabajo digno, a la defensa de la Amazonía que comparten varios países de América Latina, siempre desde el movimiento popular y no subordinados a una institucionalidad estatal que todavía conserva esa forma burguesa, ¿no? Esa forma colonial. Entonces creo que es un gran ejemplo, bueno, una gran necesidad de nuestro tiempo histórico. En un país solo no se va a salvar, ¿no? Lo que pasa en Brasil también nos compete a otros países, no solo porque hay ligación económica, por ejemplo, con Paraguay, sino porque tendría que haber una solidaridad de clase, ¿no? Un reconocimiento de clase, un reconocimiento de la propia historia en común que nos une, ¿no?
Así es. Una pregunta. Eh, bueno, acá tenemos un saludo más de Javier Flores Ucapuca. Saludos desde Ica, Perú. Clara también nos dice saludos a la compañera Lourdes y toda nuestra solidaridad al pueblo brasileño que sufre las consecuencias de las políticas neoliberales del nefasto Bolsonaro. Fuerzas, hermanos, a luchar y a vencer. Aquí en Perú recientemente se ha dado el gobierno ha aceptado el ofrecimiento de solidaridad por parte del gobierno cubano, que se hace concreto en enviar brigadas de médicos. Sabemos que en Brasil durante el gobierno de Lula da Silva hubo bastante cooperación, había un apoyo concreto de Cuba en cuanto a sus brigadas de médicos, los cuales fueron expulsados eh, por esta tara mental que tiene Bolsonaro y todo su gobierno, que ve fantasmas donde no hay, ¿no? Eh, Respecto a eso, han habido solicitudes o ha habido algún asomo de restablecer esa ayuda. Aquí en el Perú se dio a través de comités de salud, algunos gobiernos regionales, por ejemplo en Loreto, el Comité de Salud Pública Norman Betune hizo esa solicitud tanto al gobierno regional como al gobierno central de aceptar esa ayuda. En Brasil ha habido alguna actividad similar que propicie, que fomente el retorno de brigadas médicos cubanos. Tenemos unos problemas. Bueno, parece que tenemos un problema nuevamente. Sin embargo, la entrevista se dio prácticamente en todo lo planteado. La compañera nos dio un panorama sobre la realidad del Brasil, cómo las políticas públicas que se habían dado antes del gobierno de Bolsonaro fueron decayendo y prácticamente desapareciendo durante el gobierno de Temer y luego el de Bolsonaro, y cómo ha tenido una desidia total el gobierno de Bolsonaro ante la pandemia que ha llevado a que Brasil sea el país que sigue a Estados Unidos en cuanto a contagios y muertes, y probablemente esperamos que no, pero es un futuro parece inexorable como consecuencia de esas políticas ultraderechistas, que sea el país con mayores muertes al día. Eh, Nos ha contado también sobre las respuestas del pueblo organizado a través de distintas organizaciones de izquierda que también han estado llevando ayuda efectiva al pueblo, y cómo la economía de Brasil se ha visto golpeada, eh, y probablemente se vea mucho más afectada cuando de acá a unos meses más. Esperamos que el pueblo tome en sus manos el manejo de la pandemia, y estos gobernadores estadales puedan implementar mayores medidas que reduzcan la cantidad de contagios y muertes en el Brasil. De esta forma, compañeros, estaremos terminando la presente entrevista de hoy. A ver, perdón, creo que la compañera está en línea todavía o ha regresado. Vamos a tomar contacto con ella para hacerla, para tener sus palabras de despedida. A ver si nos... Sí, la compañera está reiniciando. A ver, nos esperan unos segundos. Ahí está. Ya se está conectando la compañera. Listo. Hola compañero, disculpa, el internet se fue. Sí, compañera, no hay problema. Bueno, estaba haciendo un pequeño resumen de tus amplias palabras, de tu panorama que nos diste. Bueno, finalizaría preguntándote
¿qué expectativas tienes tú de respuesta del pueblo ante el manejo nulo de la pandemia por parte del gobierno? Yo decía, esperamos que ante esa desidia haya gobernadores estadales que puedan dar una mejor respuesta y finalmente sea el pueblo organizado poco a poco el que realmente tome el control de la pandemia y de la salud pública podría ser a través de comités de salud pública, o que continúen esos esfuerzos organizados en mitigar el hambre por parte del pueblo. Sí, bueno, como dices, ningún mal dura 100 años, ¿no? Y no hay pueblo que lo resista. Y creo que eh, en gran parte se ve reflejado estas ansias populares de que Bolsonaro salga del poder y que en realidad se tome en serio la expansión de la pandemia en bien de la población trabajadora, es la que ha formado frentes de movimiento o movimentación para la asistencia de alimentación, por ejemplo, o frentes para la organización de cacerolazos, incluso actuando por los medios, con los medios que tenemos, ¿no? Como Facebook, algunas otras plataformas que el Internet nos posibilita, ¿no? O sea, lo que se trata es de actuar con los recursos que tenemos y actuar siempre con un espíritu crítico, con un espíritu que reivindique la vida, que reivindique el bienestar de grandes masas de trabajadores, ¿no? Y que no caiga en cuentos de sirenas, que no caiga en llamados al reformismo, por ejemplo, sino que tenga la bandera popular, la bandera del trabajador libre, del trabajador especialmente latinoamericano, que es azotado, pues, aparte de todo esto, por la dependencia que todavía se reproduce a costa del sacrificio, a costa del aumento de la intensidad de la fuerza de trabajo y el aumento de las jornadas de trabajo, por ejemplo. Eh, Creo que o sea, es importante rescatar estos brotes de solidaridad que existe todavía en nuestra clase, ¿no? Y esperemos pues que pasada esta pandemia, el movimiento popular se organice ya en la práctica, sea en organizaciones profundas, en sindicatos, sea en movimientos sociales, etcétera, ¿no? Y que se vuelva la toma de las ruas, de la toma de las calles aquí. Así es, compañera, esperamos que algo que pueda dejar de positivo esta pandemia es que los valores de egoísmo, de competencia desmedida, no son los que nos van a salvar en situaciones como esta, sino es la solidaridad, el sentido de colectivo, los que esa frase de yo me cuido cuidando al otro, es una forma correcta de enfrentar ese tipo de situaciones. Bueno, desde el Perú, desde Izquierda Socialista, nuestro saludo a través tuyo al pueblo de Brasil, y esperamos que nuevamente haya movimientos populares como triunfantes, ¿no? Que se levanten nuevas columnas como las del teniente Prestes y vaya recorriendo ese espíritu liberador por todo el pueblo brasileño. Y bueno, pronto ambos pueblos darnos un abrazo ya como países libres y que decida efectivamente que sea la clase trabajadora la que decida el destino de esos países. Eh, Sí, compañero, muchas gracias más bien a la izquierda socialista y bueno, gracias por bregar el internacionalismo proletario, ¿no? El internacionalismo de las clases trabajadoras. a ti, compañera, por el tiempo concedido. Con eso estaríamos terminando la entrevista. Continuamos este ciclo de entrevistas el día miércoles 27 de mayo. El entrevistado será Gilberto Ríos, docente, escritor y comunicador social de Honduras. Él será entrevistado por nuestro compañero César. Y bueno, compañera Lourdes, hasta otra Gracias. ocasión. Chao, gracias, muchas gracias. Ah, Gracias a todos. hasta la victoria siempre, compañera. Victoria, compañero, gracias.